Ayer, esto pasó antes de ayer hablábamos de la prisión permanente revisable, de la ley del menor, lo hacíamos con otro amigo, con Juanjo Cortés. Planteábamos lo que hicimos en marzo, recordar que hemos pedido que se incluyan nuevos supuestos para la PPR, por ejemplo, asesinatos con ocultación de cadáver, con lo que está sufriendo la familia de Marta del Castillo, con esos indeseables que siguen sin desvelar dónde está el cuerpo de su hija, o por ejemplo también con los asesinatos con secuestro previo, que por desgracia, y lo decíamos el domingo en el Día contra la Violencia de Género, es habitual antes de estos femicidios, antes de estos asesinatos en el entorno doméstico. También hablábamos de la ley del menor, de la necesidad de rebajar la ley de responsabilidad penal de los menores en los supuestos de los crímenes más atroces o del internamiento en prisión cuando cumplen la mayoría de edad, en este caso de asesinatos terribles. Y nos acordábamos del caso, por ejemplo, de abusos sexuales de un niño en Jaén hace unos meses, o de la violación de una niña en Isla Cristina, o del asesino de La Ballesta, es decir, casos que han conmocionado a Andalucía y que no hay que retrotraerse al crimen espeluznante de Sandra Palo para saber que, por desgracia, como dice la Fiscalía, el año pasado, por ejemplo, hubo 400 agresiones sexuales en España cometidas por menores y sigue habiendo crímenes execrables que no se pueden acabar con esa cierta impunidad. Pero hoy hay otros temas de los que hablar. Hoy hemos visto cómo en Cataluña hay huelgas, en Cataluña hay protestas, y ya no son porque España nos roba, ya no es culpa de Madrid. Sencillamente a la Generalitat se le ha ido su autonomía de las manos, ya no hay un enemigo exterior al que echar la culpa. Ahora resulta que el señor Torra le pasa como al señor Artur Mas. ¿Recordaron ustedes cuando el señor Artur Mas tuvo que entrar en helicóptero en el Parlamento de Cataluña en el año 2010? Porque la marea blanca, la marea verde, la plataforma antidesahucios cercó el Parlamento para quejarse contra la incompetencia en la gestión de las cuentas públicas catalanas. Ahí empezó todo. En vez de hacer como la Comunidad de Madrid, que dijo bajemos impuestos para competir, en vez de hacer como Andalucía, he de reconocerlo, que fue pedir el rescate financiero a las arcas públicas del Estado, él se inventó el enemigo exterior, España nos roba, viejo conocido, como Washington tiene la culpa, que se dice en Estados Unidos, como la culpa es de Bruselas, como dicen en el Brexit, como la culpa es de los refugiados, como se ha oído en Centro Europa, el enemigo exterior, España nos roba. Así empezó todo, llegó la diada del año 2012, llegó la petición de pacto fiscal en el 2014, llegó la petición de referéndum en el 2016 y llegó la ruptura de la legalidad en el 2018 que el gobierno de Sánchez no puede, ni quiere, ni es capaz de parar. Por tanto, nosotros decimos desde el Partido Popular lo que venimos diciendo desde el principio, mi compromiso con mis afiliados en el Congreso Nacional. Hay que aplicar el artículo 155 de inmediato, con la duración que haga falta y con el ámbito competencial que sea necesario, en aspectos educativos, de medios de comunicación público, en instituciones penitenciarias y también en cuestiones de interior, para proteger a los Mossos d'Esquadra de sus mandos políticos que dan órdenes ilegales, como hoy conocemos también por los medios de comunicación. Un artículo 155 como el que aplicó el Partido Popular, pero con las cosas que no nos dejaron aplicar, ni los de Ciudadanos, que impusieron que fuera solamente instrumental para convocar elecciones de inmediato, ni los del Partido Socialista, que enmendaron en el Senado cualquier competencia en educación, en medios públicos o en política de interior. ¿Por qué un artículo 155? Para recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad de Cataluña. Lo venimos recordando. Pero hoy también para recuperar la autonomía de Cataluña. Porque en sus competencias transferidas y la administración de las mismas, la Generalitat es incapaz de responder a los mínimos baremos en asuntos sociales, política sanitaria, política educativa o respeto a su función pública. La Generalitat es un gobierno fallido. Es una autonomía desleal que lo que está haciendo es malversando las competencias asumidas y sobre todo prevaricando al utilizar sus fondos públicos para el procés en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos. Mientras abren embajadas, tienen colapsadas las listas de espera. Mientras adoctrinan en los colegios, tienen el nivel educativo por los suelos. Mientras crean el Consejo Estatal de la República, lo que hacen es tener la dependencia abandonada. Mientras pagan el alquiler de la mansión de Waterloo, son incapaces siquiera de pagar las pagas atrasadas a los funcionarios.
tuvimos que hacerlo nosotros en cuanto el artículo 155 nos dio la posibilidad de hacerlo. Por tanto, sin complejos, aplicación del artículo 155 con nombramiento del govern desde el Gobierno de la Nación. Hay que nombrar a los consellers y hay que poner orden en Cataluña. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña? Se tiene que seguir apaleando policías que se manifiestan, rompiendo la nariz a mujeres que quitan lazos amarillos, se tiene que seguir reventando las ruedas de nuestro presidente regional, Alejandro Fernández, se tiene que seguir etiquetando las casas con lazos amarillos como la de Xavi García Albiol, como hacían los fascistas en los años 30, se tiene que seguir escracheando a Andrea Levy por la calle, ridiculizando al hijo de Alicia Sánchez Camacho en el colegio, escracheando el negocio de la familia de Dolors Montserrat, atacando nuestras sedes en distintas localidades, colgando monigotes ahorcados en un puente en Vic, aprovechando la visita del presidente nacional del Partido Popular. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno asuma su responsabilidad en vez de alargar su estancia en Moncloa por unos míseros votos en una moción de censura de los independentistas? Un Gobierno que ha pasado a perder la dignidad de no defender ni a su ministro de Exteriores cuando el independentismo le escupe en el Congreso de los Diputados, que no es capaz de votar con el Partido Popular a favor de la penalización de los delitos contra la corona, que quiere quitar los tipos penales por ultraje a la bandera, al himno de España y al rey de España, que no ha apoyado la ley de símbolos en la que pedíamos recuperar el espacio político neutral de la calle, que no ha apoyado la ley de acción exterior para cerrar las mal llamadas embajadas, que no apoya nuestra propuesta de tipificar el referéndum ilegal, que es lo que Aznar le permitió parar el plan Ibarretxe y que hubiera permitido parar el plan Puigdemont y debe parar el plan Torra, que no permite ni siquiera aprobar un mecanismo de estabilidad financiera como ya estaba previsto en la ley aprobada por el Partido Popular para intervenir las cuentas de la Generalitat, que ni siquiera nos apoyan en nuestra modificación de la ley del indulto para prohibir los indultos a los condenados por rebelión o por sedición. Y esto no es nuevo, lo pedimos en febrero. Desde febrero lleva bloqueada nuestra enmienda a la ley de indultos. No hace falta pedirlo ahora, lo llevamos pidiendo ya casi un año. Todo esto lo ha pedido el Partido Popular, pero no es porque estemos en campaña. Esto mismo dije en mi congreso, al Congreso Nacional. Esto mismo vengo diciendo meses como portavoz del partido. Esto mismo llevo pidiendo. Lo hice este verano, en los aniversarios de los atentados en Barcelona, también en Tarragona. Lo vengo recordando sin ningún apoyo por parte del Partido Socialista y ya hemos visto por qué. Porque depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder. Y eso es ser un presidente ilegítimo. Cuando dependes de quien quiere romper tu país para ser el máximo representante de tu país, estás deslegitimado para tan alto magisterio, para tan alta responsabilidad. Hay que reconocerlo. O defiendes a España, que has jurado defender, jurando la Constitución, o lo que tienes que hacer es irte. O no tienes socios que te obligan a perjudicar a España, o si no, no estás a la altura de estar al frente de sus instituciones. Por tanto, esta es nuestra petición fundamental. Cataluña no da más de sí, hay que poner orden, y si no es capaz de hacerlo con el reparto parlamentario actual, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones, y pondremos nosotros orden aprobando el artículo 155 en el primer Consejo de Ministros que tengamos cuando ganemos esas elecciones. Un tema muy importante también hoy que hemos visto ha sido la problemática de las pensiones. Nos parece increíble que el Partido Socialista, por tercera vez en la historia democrática, esté arriesgando el sistema de pensiones. Lo hicieron con Felipe González. En el 96 Aznar se encontró la caja quebrada, tuvo que pedir una extraordinaria a los bancos privados para pagar la paga de Navidad. Lo hicieron en el 2011, encontramos el sistema quebrado, las pensiones congeladas. Por cada pensionista que entraba en el sistema, 6 trabajadores iban al paro. Ahora por cada pensionista que entra en el sistema, 3 españoles se encuentran trabajo. Durante nuestro gobierno hemos subido la pensión en un 25% de media. Las dejamos subidas el pasado año 8 puntos las de viudedad, 3 puntos las mínimas, 1,6% todas. Por tanto, ¿cómo es posible que ahora nos enteremos por los medios de comunicación que la AIREF avisa al gobierno y no le hace caso, que el sistema vuelva a entrar en déficit y que se está arriesgando, y al mismo tiempo permite que Podemos, por ejemplo, pida la rebaja de la edad de jubilación? ¿Cómo podemos enterarnos que están intentando cargarse la reforma laboral en cuanto a la jubilación activa y que van a volver a obligar
a una jubilación forzosa, incluso a aquellos autónomos o trabajadores por cuenta ajena que podían seguir trabajando y percibiendo parte de su pensión o su pensión íntegra en alguno de los casos. ¿Cómo estamos con un gobierno de tan cortas miras que con nuestro invierno demográfico, con nuestra longevidad, no se da cuenta de que no se puede rebajar la edad de jubilación, que hay que ser responsables, que hay que garantizar las prestaciones, no para el que se jubila ahora, sino también para el que viene por detrás? Nosotros seguimos diciendo que en el Pacto de Toledo hay que hacer un sistema equilibrado, que el mercado laboral es esencial para el mantenimiento de las pensiones, pero sobre todo que la indexación al IPC no es la única receta. Miren, en eso estoy de acuerdo con la señora Calviño, que hace falta crecimiento económico, que hace falta un mercado laboral pujante y que hace falta menos demagogia, menos populismo y más responsabilidad para un tema que a mucha gente le preocupa, sobre todo también a los pensionistas en Andalucía, a los que le siguen engañando. Yo recordaba ayer la famosa frase de Manolo Chávez, sí, el que está sentado en el banquillo de acusados, cuando decía, vamos a pagar las vacaciones a las amas de casa andaluzas. ¡Qué mentira! Pero bueno, igual de mentira que cuando Susana Díaz dice que va a abrir 15 hospitales y 20 chares. Falso completamente. Con lo que nos vamos a conformar es a que no pague las vacaciones a las amas de casa, sino que genere empleo para las amas de casa, o para sus hijos, o para sus maridos, en vez de sumir a la Junta de Andalucía en las peores cifras de empleo de toda Europa. Tercer tema muy importante. Hoy ha comparecido el señor Griñán en el Senado. Ha comparecido para no decir nada. Y yo ya no me voy a dirigir al señor Griñán porque tendrá que dar explicaciones ante el juez. Me dirijo a la señora Díaz. Señora Díaz, ¿usted como consejera de Presidencia no se enteraba de lo que estaba pasando en el Consejo de Gobierno del señor Griñán? Señora Díaz, cuando el señor Guerrero dice que usted era la consejera de Presidencia por la que pasaban todos los asuntos, que nada se movía sin su conocimiento, que era usted la que mandaba de verdad en época del señor Griñán, ¿usted tenía conocimiento de que se estaba perpetrando en la Junta de Andalucía el peor escándalo de corrupción de la historia de la democracia en España? 900 millones de euros malversados de los parados andaluces, cursos de formación, por no hablar de Mercasevilla, de Delphi, de todo el tema de la Bahía, del tema de Santana o de las cuestiones que hemos conocido de FAFE con tarjetas black para pagar prostíbulos o los 25.000 euros al mes del señor Guerrero y su chofer que se gastaban en cocaína, o los fajos de billetes debajo de la cama de esa madre que decía que su hijo tenía dinero para pasar una vaca. Señora Díaz, ¿usted no se daba cuenta por incompetencia o es que lo está ocultando? Porque si usted no se enteraba mal, usted es una incompetente que no debería gestionar la Junta de Andalucía, y si usted lo sabía y era responsable, peor, porque está mintiendo y al final le acabarán pillando. Por tanto, esto de que nada tiene que ver con ella no es verdad. Los consejos de gobierno son solidarios en las aprobaciones de las cuestiones que llegan a la mesa. Por tanto, la señora Díaz es responsable de lo que estaba pasando en el gobierno de Griñán, porque era su mano derecha. Y ya está bien de parapetarse con la bandera de Andalucía en el burladero de esa especie de prepotencia de que no se puede criticar a la Junta porque eso es criticar a Andalucía. Los que queremos Andalucía, queremos rescatar a Andalucía del gobierno más corrupto, más clientelar y más ineficaz de su historia. Y los que insultan a Andalucía son los gobernantes que lo que hacen es tener redes clientelares de corrupción mientras sumen en los peores desprestigios en empleo, educación, sanidad e infraestructuras a esta tierra. Un tema más de Andalucía. Hoy hemos conocido que un niño gravemente enfermo no va a poder ser operado en Almería porque la Junta de Andalucía es incapaz de comprar un endoscopio que vale poco más de 40.000 euros. Este niño tiene problemas serios en el cerebro y le han aplazado una operación sine die porque la Junta de Andalucía no es capaz de velar por el mínimo instrumental necesario. Lo dijimos el otro día en Almería, en Fines, y esto ha pasado de castaño oscuro. La familia está buscando otra provincia o está buscando otra autonomía. ¿Esa es la sanidad que quiere Susana Díaz? No hablemos aquí tanto de lo que ellos pretenden, de que si derecha, que si izquierda. Aquí en Andalucía se habla de cambio o continuidad. Aquí en Andalucía se habla de seguir 40 años más con una sanidad de segunda, con una educación de segunda, por culpa de la Junta, o tener una expectativa de futuro, una garantía de cambio con el Partido Popular. Y un último tema, también sobre Andalucía. Hoy hemos conocido que la ministra de Transición Energética ha paralizado el trasvase Tajo Segura.
¿Alguien puede darnos una explicación al respecto? ¿Por qué un trasvase que se tiene que aprobar o derogar, primero, en el órgano legislativo correspondiente, segundo, con el acuerdo de las comunidades autónomas implicadas? ¿Cómo es capaz de dejar al Levante, también a Almería, sin recursos hídricos de forma unilateral y con excusas que no son objetivamente comprobables? Nosotros defendemos un pacto nacional por el agua, agua para todos. El Partido Socialista derogó un plan hidrológico nacional, financiado por Europa, que hubiera resuelto el problema hídrico en España, no solo para las cuencas receptoras, sino para las cuencas cedentes. Lo que hizo el Partido Socialista fue, además de los escándalos varios en Valencia y también en Andalucía, con desaladoras a veces mal situadas y mal dimensionadas, ahora es paralizar una política que es esencial para Andalucía, esencial para Levante y Poniente en la zona de Almería. Queremos explicaciones. Teresa Rivera ya ha arruinado el sector del diésel. Ahí vemos ya los parones en las fábricas de motores en Sevilla, en las fábricas de coches en Navarra, la incertidumbre en las fábricas de Valladolid, de Zaragoza, de Valencia, de Palencia, de Ávila. Ya lo ha conseguido con su demagogia sobre el diésel. Ya han conseguido lastrar las oportunidades de inversión de los autónomos o de los agricultores o transportistas que utilizan ese carburante para moverse, ese combustible diésel. 17 millones de españoles, de los cuales 200.000 o más, creo que me dijiste, Elías, eran andaluces que no entienden este impuesto ideológico. Pero el colmo es que ahora también en la política hídrica nos vuelvan a meter en problemas. Este gobierno solo causa problemas y solo acierta cuando rectifica. Y con esto acabo esta reflexión, con el último punto. Ayer llegaron a esta provincia y al mar de Alborán nuevas pateras, nuevas embarcaciones de esas personas que son explotadas por mafias de trata de seres humanos para alcanzar Europa. Nosotros avisamos que ese efecto llamada del gobierno del Partido Socialista era tremendamente irresponsable. Las cifras lo avalan. Más de la mitad del flujo inmigratorio que ha llegado al Mediterráneo llega por España. La ruta ha crecido un 150% y ya sabemos que esas mafias utilizan a esos 2 millones de seres humanos todos los años para ganar 7.000 millones de euros. Nosotros ya dijimos que hacía falta cooperación con Marruecos, igual que hacía falta cooperación con Marruecos para la flota pesquera de Barbate, donde estuve ayer. Sin embargo, Sánchez solo fue a ofrecer un mundial de fútbol, que por cierto fue luego negado por nuestra propia federación, la portuguesa y la marroquí. Este gobierno es tremendamente incompetente. No arregla el problema de la inmigración. Aquí no puede haber papeles para todos. Tiene que haber una inmigración regular, ordenada y vinculada a un mercado de trabajo. Así sí, como hicimos nosotros en los años 90, con 5 millones de inmigrantes que llegaron a España sin ningún problema de efecto llamada y sin ningún problema de seguridad ni de integración. Pero ahora eso está ocurriendo y el Partido Socialista no tiene nada que ofrecer, nada ha podido negociar con Europa ni con Marruecos, igual que nada ha podido hacer con el tema de Gibraltar. Hoy hemos conocido una comunicación de Theresa May, haciendo referencia a que ya no se cierra un segundo referéndum antes del 29 de marzo. Es la primera vez que Westminster habla en estos términos. Yo ayer lo hice en la línea de la Concepción, explicando nuestra posición sobre el Brexit y sobre Gibraltar. Lo vuelvo a hacer. Después de la irresponsabilidad, del fracaso histórico y sobre todo del engaño por intentar venderlo como un éxito, todo está aclarado. El señor Picardo, la señora May y algún primer ministro más de Europa ha reconocido que el gobierno español no ha conseguido nada de lo que quería y que nos han engañado diciendo que habían conseguido algo. Lo avisamos, sentimos tener la razón, España perdió una oportunidad histórica. Pero ahora lo digo con tiempo, como lo dije hace un mes con este primer tratado. Si hubiera algún cambio en un segundo referéndum en el Reino Unido, si hubiera algún cambio en el cierre de este primer tratado, si fuéramos a un segundo tratado de una negociación de estatus comercial, España debe ejercer su derecho a veto hasta que no consigamos nuestro derecho a reivindicar la cosoberanía en Gibraltar. Es lo que habíamos conseguido con la cláusula 24 de la comunicación del Consejo. Es lo que debería haberse incorporado en el artículo 184 del tratado. Es lo que nunca debió aparecer en el artículo 3 de ese tratado, que alude a Gibraltar cuando nunca había aludido específicamente al Peñón. Ahora el gobierno tiene que estar vigilante y exigiremos que España pueda acceder a esa cosoberanía del Peñón, que se quite la verja
que se igualen en derechos a los trabajadores del campo de Gibraltar, que hagamos un sistema de régimen económico fiscal especial del campo de Gibraltar y de Ceuta, y que hagamos un plan de infraestructuras en esa zona después de tantas décadas de competencia desleal con un paraíso fiscal con el que evidentemente es imposible progresar a solo unos metros. Y creo que con esto hemos repasado la actualidad y les invito a venir con nosotros a observar este maravilloso museo de Málaga. Muchas gracias.